Bien, los retos de la educación a distancia en el siglo XXI son fundamentalmente, en primer lugar, pensar que el docente es quien debe estar preparado para poder hacer uso de estas nuevas tecnologías que cada día están más presentes en las aulas y que los estudiantes, muchos de ellos, esperan recibir este tipo de enseñanza a través de esta metodología, y que de alguna manera no todos estamos a la altura de las circunstancias, ya que la demanda social propiamente en un siglo de las comunicaciones, de las transferencias inmediatas y simultáneas, requieren una preparación y una concepción de lo que es la educación en un siglo que está todo por verse, que está todo a disposición del hombre, pero en el buen sentido de la palabra, lo que significa educar con sentido y con una proyección de futuro para un buen desarrollo de la persona, del entorno, de lo social, del mundo y la naturaleza, que es lo que más se necesita, que estamos viendo en este momento verdaderamente, frente a las crisis, no solo sociales y económicas, sino la crisis del hombre, su propia esencia y su propia naturaleza. ¿Por qué está en este mundo y para qué está en este mundo? Sí, las TIC aportan nuevos espacios porque verdaderamente yo creo que desarrollan fundamentalmente aspectos del ser humano que en otras épocas tal vez pudo ser desarrollado, pero no en su máxima potencia y expresión, como significan las nuevas tecnologías en el sentido de la originalidad, la creatividad, la innovación, la cohesión, la coherencia, la consistencia, que todo esto, digamos, son características propias que son muy evidentes en herramientas y en elementos que están a la vista y que de alguna manera promueven a partir de estas características y perspectivas de los fenómenos educativos, permiten verdaderamente un desarrollo, yo diría, a cerebro integrado, un desarrollo integral de la persona, porque requiere, como lo menciona Gardner, y muchos seguidores de las múltiples inteligencias, fundamentalmente tener presente que el ser humano tiene muchas ventanas, como dice Gardner, por donde la información entra. La mayoría de los profesores, educadores, formadores, porque tenemos dentro de educación muchas graduaciones de aquel que forma verdaderamente. Entonces, esta actitud de utilizar las tecnologías al servicio de la educación como un espacio dentro de la educación a distancia requiere tener una preparación especial, pero por sobre todas las cosas un diseño y una planificación con un estilo personal que le da el propio profesor y que facilita de alguna manera la comprensión y el sentido de lo que la clase quiere hacer llegar al otro en cuanto a su crecimiento y a su, digamos, desarrollo cognitivo, porque una TIC mal empleada, reiterativa, repetitiva, puede provocar verdaderamente mecanicismos, puede provocar, como decimos, cabeza cerrada, reiterativo y repetitivo de un fenómeno que, en lugar de promocionar la libertad, creatividad e innovación, como acabo de decir, produce todo lo contrario. Hay que siempre dejar y pensar que una tecnología o cualquier innovación tecnológica nunca puede estar cerrada, siempre tiene que estar abierto a nuevos desafíos, porque la tecnología nos puede llevar a decir, bueno, esto empieza acá y termina acá, una videoconferencia, una
clase grabada, empieza y termina acá. Pero no, verdaderamente el desafío está no solo en el interrogante que va a aparecer nuevo desde el contenido, desde la disciplina, desde el campo a investigar, sino también desde la tecnología. ¿Cuánto monto con qué monto? ¿Qué arreglo con qué arreglo? ¿O qué creo desde la tecnología con los juegos, con las ludotecas o con lo que los mismos estudiantes o profesores puedan ponerse y situarse en el lugar del otro? Por ejemplo, armar un zoológico, un niño, tenemos programas que sabemos que pueden escoger sus animales y montar su propio escenario en un zoológico virtual. Bien, si un alumno nos pide, estoy hablando a nivel primario, una video para hacer un video personal y él quiere incorporarlo a su propio juego y crea dentro de ese kit, lo abre y crea una nueva posibilidad, ¿por qué no dejarlo? Es justamente pensar en una didáctica de las nuevas tecnologías al servicio de la propia creatividad del alumno, porque muchas veces el profesor dice, no, esta es la clase, este es el diseño, así estamos y esto es lo que queremos hacer. Entonces repetimos lo que antiguamente se decía, he planeado, he planificado mi clase, doy mis contenidos y señores, estoy contento porque he cumplido ¿con qué? Con mi parte, la de profesor. Pero en esto de las nuevas tecnologías, los chicos tienen muchísimo para aportar y a veces no los dejamos. Bueno, la educación a distancia para mí significa la puerta del conocimiento de muchas personas que hoy están alejados de él. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque yo provengo de un país, Argentina, que tiene un gran territorio y no tenemos tantos habitantes, no tenemos una cobertura de habitantes por territorio, por kilómetro cuadrado, que propicie la posibilidad de universidades, educación superior, en ámbitos a lo mejor que son bastante inhóspitos o alejados, aunque en los últimos años, en la última década, se han inaugurado muchas universidades y se ha dado posibilidades a gente que está situada en distancias bastante alejadas. Pero la educación a distancia es la gran herramienta, es la gran mediadora para que la cercanía sea verdaderamente una realidad y la persona que vive en zonas alejadas o por el número de habitantes que pueda tener no digo ciudad porque ni siquiera llega a tener la cantidad de habitantes para ser ciudad, ni siquiera hay villas, nosotros conocemos villas de a lo mejor, no sé, 200, 300 personas, tenemos una gran frontera muy larga a lo largo de todo el país que tiene pequeños espacios donde viven algunas familias que se dedican a la crianza de ganados, son los montañeses, son los pastores, también en la zona del litoral, pueblos alejados unos de otros. Entonces es muy importante la educación a distancia porque tendría la posibilidad en un gran territorio de llegar a todos los lugares. Al margen de esto, que significa territorialización o abarcar el territorio desde lo educativo, lo importante es que todos y cada uno de esos habitantes se sientan parte de un país que propone políticas inclusivas que se pueden transferir a partir de toda la instancia de la educación a distancia, que en otras épocas no era permitido porque era sumamente costoso, era solamente accesible para algunas élites del país y del mundo en general, y hoy podemos observar que verdaderamente no es necesario contar con un espacio físico, podemos trabajar simultáneamente y la integración se puede dar a partir de las diferencias, que justamente es de donde debe partir la inclusión, desde las diferencias, porque si no, no estaríamos trabajando ni pensando en que la inclusión es una herramienta
de igualación, de brindar oportunidades a varios, o a muchos, o a todos, y también significa, por otro lado, no solo incluir para pensar en que una persona se siente igual a otra, sino pensar en que esa persona es capaz de dar lo mejor que tiene de sí, es estimular su propia autoestima, es pensar que es capaz de proyectarse en la vida, es pensar que también es capaz de poder ocupar un puesto laboral porque se está preparando a pesar de vivir alejado, es pensar que puede incluir en su entorno próximo y cercano sus capacidades para el desarrollo local y contribuir al desarrollo global. Todo eso es posible a través de la educación a distancia. Sí, bueno, yo creo que dificultades hay, obviamente. Dificultades desde el punto de vista de que hay personas que todavía, yo he conversado con colegas que creen que la educación a distancia es como una pérdida de un espacio para el profesor que ya no estará en el encuentro del cara a cara o que puede de alguna manera ser sustituido por una máquina, por una grabación, etc. Muy por el contrario, yo creo que es donde más pasión ponemos los profesores para que esa, digamos, transmisión o ese acercamiento de la pasión por lo que hacemos, hay que demostrarlo con mayor eficiencia y con mayor calidad en lo que hacemos, porque tenemos que ser más cuidadosos en lo que decimos, con mayor precisión, con un buen diseño, tenemos que llegar verdaderamente a una movilidad cognitiva que muchas veces en el diario convivir pareciera que no nos damos cuenta y lo estamos haciendo permanentemente, pero cuando estamos situados frente a un lugar donde el diseño y la planificación son necesarios para evitar errores o, como dije con anterioridad, algún tipo de acostumbramiento o reiteración o desaprendizaje, el preparar una clase de por sí requiere muchísimo más trabajo que una clase presencial. Eso por una parte. Y por otra, ese es un obstáculo. Yo veo que puede ser un obstáculo. Por otro lado, también, bueno, si el hombre y el mundo piensan que solamente los aspectos económicos, políticos, pueden ser verdaderamente los determinantes de un mundo mejor, allí veo otro obstáculo, porque la tecnología es cara, pero la tecnología verdaderamente, así como cuando se inventó la imprenta, cuando aparecieron los libros y demás, se dio la necesidad de una alfabetización masiva. Hoy por hoy las nuevas tecnologías, la educación a distancia debe promover una mayor universalización de la misma, con calidad y con distribución para la inclusión. Así que allí está el máximo desafío de los gobiernos, de las administraciones, de las grandes empresas, para promocionar el saber alrededor del mundo en beneficio del hombre y de la misma naturaleza, para que ambos, hombre y naturaleza, a través del conocimiento y la educación distribuida de manera equitativa, dé a cada uno la mejor de las condiciones para la vida.